Vamos a hablar de números, economía, esto le puede interesar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el dólar, mi amigo? En los procesos electorales habitualmente no pasa mucha cosa, pero ¿qué pasó? El lunes fue el denominado lunes negro, caída de bolsas, un lío barro, y acá tuvo alguna repercusión. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede repetir? ¿Qué incidencia tuvo? ¿Qué incidencia puede tener? Bueno, vamos a conversar de eso y otros asuntos con Ignacio Umpierres, economista, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Ignacio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿qué fue el lunes negro y qué puede pasar? ¿Se puede repetir un episodio como ese? Bueno, a ver, lo que tuvimos el lunes básicamente fue algunos eventos que exacerbaron la volatilidad que veníamos teniendo en los mercados ya hace algunas semanas. Y en particular, lo que vimos fue una fuerte caída de las cotizaciones bursátiles de las empresas en las principales bolsas del mundo, Estados Unidos, Japón, Europa. Tuvimos un aumento de los niveles de riesgo a niveles históricamente elevados cuando uno compara con otros periodos, y eso se traduce en que los inversores se vuelcan en lo que son activos seguros. Entonces compran, por ejemplo, títulos de deuda norteamericano, que es típicamente el activo más seguro, y por ende aumentan los precios de los bonos estadounidenses, caen las tasas de interés asociadas a esos bonos, caen las bolsas porque son activos, digamos, más riesgosos, las cotizaciones bursátiles, y en general lo otro que vemos es un fortalecimiento del dólar sobre todo respecto a las monedas de los países emergentes como la uruguaya. ¿Pero fue específicamente especulativo porque no hubo ningún elemento que incidiera, digamos, en la caída? A ver, en general lo que se viene discutiendo ya hace algún tiempo en los mercados creo que son dos preguntas y están básicamente relacionadas con Estados Unidos, ¿sí? La primera es en qué fase del ciclo económico está Estados Unidos, y la segunda es qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en función de cómo visualiza la fase del ciclo económico. Las respuestas son complejas porque básicamente hace 2 años, ¿sí?, venimos con la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene un mandato que es dual. ¿Sí? Por un lado es controlar la inflación, por otro lado es tender al máximo nivel de empleo posible, ¿sí? Hace 2 años, después de la salida de la pandemia y con la invasión de Rusia a Ucrania, un poco lo que vimos fue la inflación en Estados Unidos se disparó, tuvimos niveles de inflación históricamente elevados, también en los últimos 20, 30 años, y ello obligó a la Reserva Federal a hacer un fuerte aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés aumentaron en niveles históricamente altos, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, con el diario del lunes, la Reserva Federal fue relativamente exitosa en ese proceso porque la inflación efectivamente bajó a los niveles objetivo y la actividad y el empleo no tuvieron un gran costo en términos de actividad y empleo como algunos análisis sugerían al principio de ese proceso. Hoy estamos en la otra fase, ¿sí?, que es, bueno, ahora que la etapa de la inflación pasó, nos empezamos a concentrar en lo que puede estar pasando con el mercado de trabajo. ¿Sí? El viernes salió un dato del mercado de trabajo que sugiere que pueden empezar a haber señales de que la actividad en Estados Unidos pueda estar, digamos, creciendo menos de lo que se esperaba hacia adelante, y eso es un poco lo que ha despertado la discusión de los inversores y de los mercados en general sobre qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, cuándo va a empezar a recortar las tasas de interés, cuál va a ser ese timing, y lo que están un poco internalizando o están, digamos, prediciando en los mercados es que no cometa un error de política, es decir, que no demore tanto la rebaja en las tasas de interés y eso de alguna forma impacte o genere a la larga una recesión en Estados Unidos. Y a nivel internacional y en Uruguay, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? Ya hubo consecuencias, que fue una suba del dólar después de mucho tiempo que venía planchado. Sí, el tipo de cambio viene subiendo en las últimas semanas, diría yo, sobre todo en las economías emergentes. Y un poco lo que podemos esperar hacia adelante es eso, si es cierto aumento en el tipo de cambio. Eso viene acompañado también con una caída en los precios de los commodities. Si hoy miramos los precios de los commodities, la soja, la carne, los lácteos en general, están en niveles de 2015-2019, que fue un quinquenio de precios de commodities bastante deprimidos para Uruguay, y eso es una fuente de malas noticias que nos da el mundo hacia nosotros. O sea, es un desimpulso que nos va a generar, digamos, menor crecimiento. Y lo otro que empezamos a ver también es que los flujos de capitales a nivel mundial son más selectivos, es decir, en general lo que
en esta ecuación de rentabilidad-riesgo que siempre tienen, bueno, lo que intentan es minimizar el riesgo y por ende van a ser muy selectivos hacia dónde se dirigen esos capitales. Ahora, Ignacio, para la gente que nos está mirando y seguramente tal vez tenga deuda en dólares, vos decís un incremento, nada alocado, no es que vamos a tener un salto muy importante del dólar, será gradual y poco. Sí, porque en Uruguay hace mucho tiempo, décadas diría, que los shocks externos como este tipo de eventos los ha amortiguado bien, porque las políticas macroeconómicas en general de Uruguay han tenido progresos que han permitido amortiguar este tipo de eventos. Entonces, en general, la volatilidad en Uruguay es más reducida que en otros países de la región, por ejemplo. Entonces, cuando uno a veces compara y dice, bueno, pero ¿por qué Uruguay el dólar sube menos que en otros países de la región? Dice, bueno, porque hay otros países de la región que probablemente tengan fundamentos macroeconómicos más débiles que Uruguay y eso se internalice en más riesgo y en más aumento del tipo de cambio. Así que por ese lado creo que no hay que ser alarmista ni mucho menos, ¿no? O sea, pasando raya un poco, lo que decía Alfredo, el dólar no va a tener un salto abrupto y no hay que esperar otro lunes negro a corto plazo, ¿o sí? Bueno, eso es muy difícil, digamos, de predecir, pero en general creo que la discusión es esa. Y creo que la principal herramienta o lo principal que tenemos que estar mirando ahora es qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Si la Reserva Federal empieza a bajar paulatinamente las tasas de interés, creo que el ciclo en Estados Unidos puede alargarse un tiempo más. La gran duda ahí es el timing y la velocidad con que hace esas rebajas en la tasa de interés. O sea, es como que la pelota está en la cancha de la Fed. Hay que seguir de cerca esa decisión. Exacto, la pelota está en su cancha. Cualquier error de política que cometa puede generar efectos colaterales que sean perjudiciales. Yo te lo preguntaba fuera de cámara. ¿Un lunes negro puede llevarse puesto a alguna empresa? ¿Puede llevarse puesto a varias personas? ¿Qué es lo que pasa con una situación así, más allá que es puntual? Sí, a ver, en general, digamos, caídas tan importantes en las bolsas, como típicamente pasó en Japón o en algunas en las bolsas principales de Estados Unidos, sí, en general las personas que tienen sus activos son cotizaciones bursátiles, o sea, son valores, en general sí pueden verse afectados en su patrimonio, en sus portafolios, sí, es importante. Ignacio, perdóname. No, te quería preguntar, estamos en un año particular para los uruguayos, pero además en el contexto internacional también tenemos las elecciones en Estados Unidos. En este sentido, para la gente que a lo mejor quiere, no sé, hacer alguna inversión, tomar algún crédito, comprarse un autito, cambiarlo, algún electrodoméstico en cuotas, en fin. ¿Qué recomendación le haces? ¿Que aguante este año particular, que pueda haber algún simonazo en un movimiento o que lo haga? A ver... Pobre, no le traslade toda esa responsabilidad. No, bueno, porque mucha gente capaz que te lo pregunta, en tu entorno te lo deben de preguntar. Está buena la pregunta. A ver, en general venimos de un ciclo de últimos 3, 4 años donde estuvimos con una debilidad importante del dólar en Uruguay, ¿sí? Probablemente ese ciclo esté llegando a su fin y, como decía, vamos hacia un ciclo de un par de años donde el dólar pueda tender a fortalecerse. ¿Eso por el cambio de gobierno? No, por este ciclo a nivel global, estas condiciones macro a nivel global que un poco condicen con esa situación del tipo de cambio. En general, lo que uno diría como mejor alternativa siempre es posicionarse en unidades indexadas, porque a la larga es lo que termina siendo más beneficioso. Más allá de las fluctuaciones de corto plazo, ha quedado demostrado en los últimos 20 años que esa es la mejor alternativa posible. Y bueno, el dólar a veces te cubre, pero a la larga no. Bien. ¿Para ahorrar o para hacer un gasto, por ejemplo, un auto, una casa, etcétera? Para ambas. Para ambas. Y te quería preguntar por la inflación en Uruguay, algo que viene muy controlado y que estaba atado a justamente el precio bajo del dólar. Ahora con este repunte y esta perspectiva de que el dólar va a tender a subir, ¿qué se puede esperar? Bueno, a ver, lo que estamos viendo desde el punto de vista de la inflación es Uruguay ha logrado en estos últimos 15 meses una baja de escalón de la inflación respecto a los niveles que nos teníamos acostumbrados. En Uruguay le preguntaban a cualquier persona cuánto es la inflación en Uruguay, 8. ¿Sí? Bueno, eso ha cambiado. ¿Sí? Es decir, hoy la inflación está en el eje del 5, 5,5% y probablemente se mantenga en ese rango durante buen tiempo. ¿Sí? O sea, ha procesado una baja de escalón. Es cierto que estuvo muy influenciada por la disminución del tipo de cambio, es una realidad, pero también es cierto que hay algunos elementos que han hecho o que permiten ver que esto se va a consolidar a lo largo del tiempo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un nuevo marco de política monetaria que ha llevado adelante el Banco Central,
por ejemplo, una caída en las expectativas de inflación de los agentes, que son bien relevantes para la formación de precios, ¿sí? Eso lo estamos viendo. Y sobre todo, cuando hablamos de dólar, en realidad la inflación la podemos descomponer como en dos componentes. Lo que está atado al tipo de cambio, que son los componentes transables que comercializamos con el resto del mundo, y más bien los componentes domésticos, y que están atados a los salarios y a la dinámica propia de la oferta y la demanda interna. Y en ese sentido, lo que observamos es que ha habido una fuerte desaceleración del componente no transable, este componente más doméstico, de los precios domésticos, y eso de alguna forma es lo que posibilita ver que Uruguay ha procesado una baja de escalón en este eje del 5% de inflación, que es una noticia positiva. ¿Esto podría mantenerse con cambios de signos políticos? ¿Esta política macroeconómica, o dependerá quién gobierne el próximo periodo que esto se mantenga? Por lo que señalabas recién, todo tiende a pensar que a mediano plazo se va a mantener el rango por ahí de la inflación. Yo creo que en Uruguay las mejoras en política económica a lo largo de los distintos gobiernos se toman y luego se continúan. Me parece que eso ha sido si uno mira los últimos 20 años, es como... O sea, esa regla se mantendría a pesar del Yo creo que sí. signo. Desde el punto de vista de la inflación, en mi opinión, creo que hay que ser todavía un poco más ambicioso, hay que intentar ir hacia un escalón más abajo todavía de inflación. Eso por ahí sí dependerá de las diferentes preferencias políticas. Porque el Frente Amplio ha dicho que si es gobierno intervendría el Banco Central para, bueno, acomodar un poco al precio real que debería estar el dólar. Sí, ahí creo que lo principal que me gustaría o deberíamos quedarnos es, muchas veces se habla, ¿no?, que la competitividad está afectada por el tipo de cambio y demás, pero no vamos a mejorarla, que es cierto, tenemos problemas de competitividad y habría que mejorarlo, pero no vamos a mejorar la competitividad solamente con vía aumento de tipo de cambio o renunciando a los objetivos de inflación, ¿sí? Porque eso ha quedado demostrado en el pasado que no funcionó. Entonces, la competitividad debería abarcar otros lados y tratarse más de un punto de vista micro, de reformas, de mercados que tienen su propia casuística. El propio costo-peso del Estado, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. Ignacio, te quería preguntar por Argentina, en este análisis que venías haciendo de que esta fluctuación del dólar impacta de forma diferente en los países de la región. Ya es noticia, ¿no?, que en Argentina de alguna manera obstaculiza los planes del gobierno de achicar la brecha entre los dólares que maneja. ¿Qué influencia podría tener esto en la economía argentina y por ende en la de Uruguay? Recordemos que el año pasado no se había consolidado un daño considerable a la economía de Uruguay por la diferencia de precios. Sí, a ver, Argentina ha procesado un fuerte ajuste, sí, desde que inició la administración nueva de Milei. Y eso claramente ha tenido ciertas derivadas para Uruguay. Sí, como vos decías, Lorena, el año pasado tuvimos la diferencia cambiaria más importante de los últimos años y eso estimuló un desvío de consumo muy importante de uruguayos en Argentina en el eje de los 1.000 millones de dólares. Ya con datos del primer semestre del año estamos viendo que ese desvío de consumo se está reduciendo significativamente. Desde ese punto de vista es positivo para Uruguay. No obstante eso, no tenemos que obviar la difícil situación económica que está atravesando Argentina y eso nos va a seguir impactando negativamente en lo que son los flujos de turismo, ¿sí? Nosotros tenemos a Argentina como nuestro principal socio a nivel turismo. Ya vimos que esta temporada turística no fue buena y probablemente tampoco lo sea la del año que viene. Entonces, desde ese punto de vista, las señales son mixtas, ¿no? Ahora, ¿no se espera que se vuelva a abaratar Argentina y que otra vez tenga una afectación en el consumo, por lo menos en la medida que la tenía el año pasado? No está, creo que no está en el radar o en el consenso, básicamente porque Argentina ha procesado algunos ajustes. Quizás el mayor riesgo para Argentina es que la situación global se vuelva muy adversa y como Argentina tiene riesgos propios, que exacerbe esos riesgos que tiene, pero hoy no está en el radar que vuelva a abaratarse, ¿no? Ignacio, no, con esto de Argentina, es verdad, la diferencia cambiara, la brecha se disminuyó, pero llegó a una meseta. ¿Se esperaba que hubiera sido incluso mayor la caída? Porque algunas cosas sigan conveniendo en Argentina. Sí, o sea, en realidad todavía estamos con diferencia cambiaria alta y probablemente esa diferencia se mantenga en el tiempo porque atrás hay un fundamento macroeconómico que es básico y es esencial, que es Argentina hoy
es un país más pobre que Uruguay en términos relativos respecto a lo que era antes. Entonces, cuando uno tiene esas diferencias de ingresos entre dos países, claramente que hay un país que va a ser más barato que el otro o el otro más caro y viceversa. Entonces, viene por ahí el hecho de que permanentemente seamos más caros que Argentina por un tema de ingreso, ¿no? Quería preguntarte por el dato que brindó el INE hace algunos días nada más, el ingreso medio de hogares, que se está ubicando a los 95.000 pesos, un poquito menos. ¿Eso qué representa para el país teniendo en cuenta datos de inflación, ingresos y demás? Bueno, eso es un dato, esa cifra es un dato promedio de los hogares, ¿sí? Y como dice una frase, en el mar de los promedios se ahogan los enanos, ¿no? Así que, digamos, es bastante... es representativo, pero bueno, no es más que un promedio, ¿sí? Lo que tenemos que ver es la evolución que ha tenido los ingresos de los hogares, en este caso, en los últimos años, y ahí un poco lo que están reflejando es un aumento importante, básicamente porque está creciendo el salario y porque está creciendo el empleo, ¿sí? Es la combinación de empleo y salario, que es la masa salarial, está creciendo a buen ritmo en Uruguay en los últimos años. Ahora, son algunos sectores que vienen creciendo, porque también está el dato del Cuesta Duarte hablando de los 25.000 pesistas, ¿no? Que cada año se superan. ¿Qué pasa allí? Sí, a ver... Recién hablabas de los promedios también, ¿no? Sí, exacto. A ver, en general lo que vemos es el aumento de salarios salario real ha sido generalizado a nivel de todos los sectores, algunos más, otros menos, pero ha sido generalizado. Y el caso de los salarios bajos es un tema más estructural del país, ¿sí? A mí me gusta decir que Uruguay tiene como una disyuntiva porque tiene salarios que son bajos para el costo de vida en muchos sectores de la economía, pero que son altos o relativamente altos respecto a la productividad de ese trabajador. Entonces ahí tenemos una disyuntiva de, bueno, si tenemos salarios bajos respecto a una cosa y altos respecto a otra, ¿cómo hacemos para arbitrar esa tensión, ¿no? Entonces ahí está un poco el desafío y eso pasa por abaratar más el país y por generar, digamos, reformas en el mercado laboral. ¿Lo ves viable para un próximo periodo de gobierno, siendo que está presente prácticamente en la agenda de todos? Yo creo que el tema está presente. El otro día pensaba que no recordaba que este tema estuviera presente en la anterior campaña electoral y sí en esta, o sea que creo que es un avance y creo que en general la mayoría de los candidatos tienen en sus plataformas cambios en estos temas. Así que creo que Uruguay se debe un conjunto de reformas micro en muchos mercados que hagan el costo de vida más barato, digamos. Ignacio, el centro tiene un estudio realizado sobre el impacto que puede tener la eventual aprobación del plebiscito de la Seguridad Social. No, estamos trabajando en eso, pero ahí creo que yo tengo dos reflexiones sobre eso. Creo que hay bastante consenso a nivel técnico de que este plebiscito es una mala herramienta porque tiene derivadas fiscales, porque tiene derivadas de inequidad a nivel tanto intrageneracional como entre generaciones, por un conjunto de cosas. Pero creo que antes de eso son derivadas segundas para mí, creo que antes de eso hay algo más importante todavía, que es lo que está en juego en este plebiscito, es la defensa de la propiedad privada. ¿Sí? Creo que a veces pasa por alto, pero creo que es lo más importante de fondo, porque al final lo que propone el plebiscito es una confiscación de los ahorros individuales que los uruguayos tenemos en las AFAP. Y eso está tocando la propiedad privada. Y Uruguay, que es un país estable, de reglas de juego claras, donde se destaca a nivel internacional justamente por eso, creo que es algo que de aprobarse sería muy negativo. Entonces creo que ahí está... ¿Eso para la imagen país en el mundo, internacionalmente? Para la imagen país, pero también para los ciudadanos, ¿no? Es una vulneración de la propiedad privada y de los ahorros que son individuales, están con nombre y apellido. Entonces creo que desde ese es el principal foco del plebiscito. ¿Uruguay podría perder el grado de inversor si se aprobara este plebiscito? Y yo creo que podría estar cercano a perderlo, porque es un plebiscito que va a comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas hacia adelante, sin duda. Ignacio, a ver si entendí bien. El eje principal de este plebiscito que puede complicar toda esa situación que mencionabas es la cuestión vinculada a las AFAPs. Sí. El resto de los ítems, la edad de jubilación y demás, no afectaría tanto como la eliminación de las AFAPs. Creo que la eliminación de las AFAP es el principal punto. Los otros dos puntos creo que son... más discutibles, porque de hecho, por ejemplo, en la última reforma de la Seguridad Social que se aprobó en el Parlamento, se tocó la edad de jubilación, o sea que en general eso
se puede seguir discutiendo, pero hay un tema de fondo, que es la continuidad del sistema mixto, de tener dos pilares, BPS, AFAPs, y el tema de la propiedad privada. Para mí ese es el eje central. Luego sí están las derivadas, que hay un enorme consenso a nivel técnico y casi a nivel político también, de que es una mala herramienta porque genera problemas fiscales, porque genera problemas de equidad, etcétera, etcétera. ¿Y habría que rever la reforma previsional que tenemos? Siempre se pueden mejorar. Creo que la reforma que se aprobó es mejor de lo que teníamos antes y de alguna forma genera o disminuye riesgos que veníamos acumulando hacia adelante. Entonces, siempre se puede mejorar, pero partiendo de algo que ya es mejor, ¿no? ¿Para cuándo tienen ese informe? Y la idea es tenerlo para cercano a la fecha, digamos, de votación del plebiscito, o sea, el 27 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos conversado con Ignacio Umpierres, economista, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo.